Hay noticias que ocupan los titulares durante apenas unas horas y otras que, aunque desaparecen rápidamente de las portadas, dejan preguntas mucho más difíciles de responder. Hace poco, un terremoto volvió a sacudir parte de Venezuela. En cuestión de segundos, la tierra recordó que la naturaleza no distingue fronteras, ideologías ni circunstancias. Pero esta vez ocurrió algo diferente. Más allá del movimiento sísmico, surgió una pregunta que pocas veces aparece en los noticieros: ¿qué sucede cuando un desastre natural golpea a un país que lleva años enfrentando enormes desafíos económicos y sociales? ¿Está preparado para responder? ¿Cómo vive realmente la población cuando la emergencia llega sobre una realidad que ya era compleja? Las imágenes del sismo mostraron edificios temblando y personas saliendo a las calles. Sin embargo, detrás de esas escenas existe una historia mucho más profunda. Una historia donde un terremoto es apenas una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Porque hablar de Venezuela nunca ha sido sencillo. Es un país con algunas de las mayores reservas de petróleo del planeta, paisajes que parecen sacados de otro mundo, una biodiversidad extraordinaria y una cultura vibrante. Pero también es un país que durante los últimos años ha protagonizado una de las crisis económicas y migratorias más importantes de la historia reciente de América Latina. ¿Cómo conviven esas dos realidades? ¿Cómo es el día a día cuando la inflación cambia los precios casi constantemente, cuando los servicios básicos presentan dificultades y, aún así, millones de personas continúan trabajando, estudiando, emprendiendo y construyendo su vida? En este documental no solo hablaremos del terremoto. También recorreremos la historia reciente de Venezuela para entender cómo llegó hasta aquí, conoceremos el impacto de la economía, la migración y los servicios públicos, descubriremos cómo la población ha aprendido a adaptarse y, al final, viajaremos hacia la otra cara del país, la de sus paisajes, su riqueza natural y esos lugares que siguen sorprendiendo al mundo. Porque comprender un país implica mirar mucho más allá de los titulares. Como suele ocurrir, las respuestas terminan siendo bastante más interesantes que las primeras preguntas, así que acompáñanos hasta el final, porque cada capítulo revelará una parte distinta de una historia que difícilmente puede resumirse en unos pocos minutos. Capítulo 1. El terremoto. Los terremotos forman parte de la realidad geológica del norte de Venezuela desde hace siglos. Aunque muchas personas asocian los grandes movimientos sísmicos con países ubicados sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, Venezuela también se encuentra en una zona donde varias placas tectónicas interactúan constantemente. El reciente sismo recordó esa realidad de manera inesperada. En pocos segundos, miles de personas sintieron como el suelo comenzaba a moverse. En algunas ciudades el temblor apenas fue una sacudida breve, en otras, el movimiento resultó suficiente para generar evacuaciones preventivas, interrupciones del servicio eléctrico y escenas de incertidumbre. Como suele ocurrir en estos casos, durante los primeros minutos la información era confusa. En redes sociales comenzaron a aparecer videos grabados desde oficinas, viviendas y comercios, mientras los organismos especializados analizaban la magnitud del evento y su posible impacto. Y aquí ocurre algo curioso: cuando la tierra tiembla, el tiempo parece funcionar de otra manera. Un movimiento que dura apenas unos segundos puede sentirse eterno para quien lo está viviendo. Las autoridades activaron protocolos de evaluación y comenzaron a inspeccionar infraestructuras para descartar daños importantes. Equipos de emergencia revisaron edificios públicos, hospitales y carreteras mientras la población intentaba comunicarse con familiares y amigos. Sin embargo, responder a una emergencia nunca depende únicamente del terremoto. También depende del estado previo de hospitales, carreteras, comunicaciones, equipos de rescate y servicios básicos. Es decir, de todo aquello que normalmente pasa desapercibido, hasta que un desastre pone a prueba el sistema. Por eso, aunque el sismo no alcanzó la magnitud de algunos de los terremotos más devastadores registrados en otros países, sí volvió a abrir un debate sobre la capacidad de respuesta frente a futuras emergencias. Y esa conversación nos lleva inevitablemente a una pregunta más amplia: ¿por qué un fenómeno natural puede generar consecuencias tan distintas dependiendo del país donde ocurre? La respuesta comienza mucho antes del terremoto.
comienza con la economía. Capítulo 2. La economía. Para entender la Venezuela actual hay que retroceder varios años. Durante décadas, la economía venezolana dependió en gran medida del petróleo. Cuando los precios internacionales eran elevados, el país disfrutaba de importantes ingresos. Pero esa fuerte dependencia también significaba que cualquier cambio en el mercado energético podía tener enormes consecuencias. Con el paso del tiempo coincidieron distintos factores: la caída del precio del petróleo, problemas estructurales de producción, sanciones internacionales y dificultades internas que afectaron profundamente la economía. El resultado fue una inflación que llegó a niveles históricos. En ciertos periodos, los precios cambiaban tan rápido que algunos comercios modificaban sus listas varias veces en un mismo día. Hacer compras se convirtió casi en una carrera contra el reloj. Imagina recibir tu salario a comienzos de mes y descubrir que, pocas semanas después, ese dinero alcanza para mucho menos que cuando lo recibiste. Esa fue la realidad para millones de personas durante los años más difíciles. En los últimos años, la situación ha mostrado algunos cambios. En ciudades como Caracas han aparecido nuevos comercios, restaurantes y centros comerciales que transmiten una imagen de recuperación parcial. Pero esa imagen no representa necesariamente todo el país. Mientras algunas zonas muestran mayor actividad económica, muchas otras continúan enfrentando dificultades importantes relacionadas con los ingresos, el empleo y el costo de la vida. En otras palabras, dos realidades pueden convivir al mismo tiempo. Una cafetería llena de clientes puede estar ubicada a pocos kilómetros de una comunidad donde acceder a ciertos productos sigue siendo un desafío cotidiano. Esa desigualdad territorial explica por qué hablar de la economía venezolana resulta mucho más complejo que resumirla en un solo indicador. Como suele suceder cuando las oportunidades escasean, muchas personas comenzaron a tomar una de las decisiones más difíciles de sus vidas. Buscar un futuro lejos de casa. Capítulo 3. La migración. Salir del país nunca es una decisión sencilla. Detrás de cada maleta suele haber una historia distinta. Hay quienes partieron buscando mejores oportunidades laborales. Otros querían continuar sus estudios. Algunos simplemente intentaban garantizar medicinas para un familiar o un futuro más estable para sus hijos. Con el paso de los años, millones de venezolanos se establecieron en distintos países de América y otras regiones del mundo, dando lugar a uno de los movimientos migratorios más importantes de la historia reciente del continente. Eso transformó no solo a Venezuela, sino también a los países que recibieron a quienes emigraban. Las despedidas comenzaron a formar parte de la rutina de muchas familias, abuelos que solo conocen a sus nietos mediante videollamadas, padres que trabajan en otro país para enviar dinero a casa, hermanos separados por miles de kilómetros que organizan reuniones familiares dependiendo de la disponibilidad de vuelos y permisos migratorios. La tecnología ha ayudado a mantener el contacto, pero nadie ha inventado todavía una aplicación capaz de reemplazar un abrazo. Al mismo tiempo, las remesas enviadas desde el exterior se convirtieron en un apoyo fundamental para numerosos hogares. Paradójicamente, muchas economías familiares comenzaron a depender del esfuerzo realizado por quienes ya no viven en el país. Mientras tanto, Venezuela también enfrenta otro desafío menos visible. La salida de profesionales especializados, médicos, ingenieros, profesores y técnicos ha generado nuevas dificultades para distintos sectores que necesitan personal altamente capacitado. Pero incluso quienes permanecieron han tenido que aprender algo que probablemente nadie enseña en ninguna universidad: cómo adaptarse cada día a un entorno cambiante, y ahí aparecen los servicios básicos. Capítulo 4. Servicios básicos. Hay cosas que normalmente damos por hechas: abrir un grifo esperando que salga agua, encender un interruptor confiando en que habrá electricidad, tomar un autobús pensando que llegará a tiempo. Hasta que un día dejan de ser completamente predecibles. En distintas regiones de Venezuela, los servicios básicos han atravesado periodos de importantes dificultades. Los cortes eléctricos, por ejemplo, han afectado tanto a hogares como a hospitales, comercios e industrias.
Para muchas familias, contar con linternas, baterías externas o pequeños generadores pasó de ser una precaución ocasional a formar parte de la vida cotidiana. El suministro de agua también presenta diferencias importantes según la región. Algunas comunidades reciben el servicio de manera continua, mientras que otras deben almacenar agua durante los horarios en que está disponible. En el ámbito sanitario, hospitales y centros médicos han enfrentado desafíos relacionados con infraestructura, equipamiento y disponibilidad de determinados insumos, aunque existen importantes diferencias entre instituciones y ciudades. El transporte tampoco ha escapado a estas dificultades. La disponibilidad de combustible, el mantenimiento de vehículos y el estado de algunas vías han influido directamente en la movilidad diaria de millones de personas, sin embargo, aquí aparece uno de los aspectos más llamativos de la historia, porque incluso cuando las circunstancias parecen complicarse, la vida no se detiene, las personas siguen trabajando. Los niños siguen asistiendo a clases. Los mercados continúan abriendo sus puertas. Los emprendedores encuentran nuevas formas de salir adelante. Y precisamente esa capacidad de adaptación será el tema del próximo capítulo. Porque, más allá de las estadísticas, existe algo que ningún informe económico puede explicar completamente: la manera en que una sociedad aprende a reinventarse frente a la adversidad.